Dios les bendiga. Un gozo estar nuevamente junto a ustedes. Un cálido saludo de allá de la Alianza en la ciudad. Les amamos y vivimos agradecidos de verdad de la manera en que nos bendicen. Y hoy tenemos nuevamente el privilegio de acompañarles. Siempre nos llena el corazón. Mucha gente amada aquí entre ustedes. Así que, si me permiten, me gustaría comenzar este tiempo en oración. Amado Padre Celestial, tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el Dios bueno, el Dios justo, el Dios sabio, el Creador. Y eres nuestro Padre. Y hoy con esa confianza nos acercamos a ti, rogándote, Padre, que nos enseñes. Rogándole a tu Espíritu que haga a Cristo en nosotros cada vez más real, palpable, presente. Porque sabemos que solo en el nombre de Jesús encontramos la sanidad que anhelamos. Que solo en el nombre de Jesús encontramos la salvación que tú nos ofreces. Sí, que con esa confianza pedimos, exalta a Cristo en medio nuestro. Hazlo para tu exclusiva gloria y honra. En el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Lo bueno de venir mucho es que me siento en casa. Lo no tan bueno es que no me acuerdo qué historias les dije y cuáles no. Así que si no la han escuchado, pues primera vez, y si no, tiene relevancia para hoy. Yo sé que han estado hablando en una serie de El Camino Difícil, la invitación de pasar por la puerta angosta, de no solamente reconocer a Jesús como nuestro Salvador, sino como el Señor de nuestra vida. Y hoy nos toca hablar del reino. Y mientras me preparaba, me acordé de un momento muy particular en el 2016, donde yo tenía una gran crisis de fe. Yo me sentía genuinamente frustrada y desesperada, porque yo sentía que lo que yo escuchaba domingo a domingo tenía poca inherencia en lo que yo experimentaba de lunes a sábado. Y yo me sentía frustrada, porque yo escuchaba de este Dios que me promete paz, pero mi semana se caracterizaba por ansiedad constante. Yo escuchaba de este gozo indescriptible y yo lo que sentía era tristeza. Y yo lo que percibía era esta gran brecha entre lo que yo decía creer y lo que yo estaba experimentando. Tanta fue mi frustración que yo un día escojo pedirle una cita de consejería pastoral a mi pastor en aquel momento, el pastor Javier, y le digo, yo estoy aquí activamente participando de la vida de iglesia, yo estoy sirviendo, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy orando, pero lo que yo estoy viviendo es muy distinto a lo que escucho. Y le dije esta frase: el evangelio suena súper chévere, pero no me parece relevante. Y yo estaba pautada eso fue como en un abril, por ahí. Y ya yo estaba en el calendario para predicar en junio. Y le dije, y sácame del calendario, porque yo no sé cómo predicar algo que está tan desconectado de mi vida. El meollo del asunto es que lo que yo entendía como el evangelio no parecía responder a mis necesidades del día a día. Y yo le dije, yo creo que el problema soy yo. O sea, yo no estoy aquí tirándole piedras a la iglesia. Yo creo que el problema soy yo. Así que yo me voy a echar para atrás. Y creo que sí, ya les he hablado de esto. Y en mi desespero cogí un libro que yo compré porque decía una lista de libros cristianos para tener, y yo lo compré usado. Y la única razón por la cual lo leí
fue porque en la introducción el autor hablaba de la aparente irrelevancia del evangelio. Y yo dije, bueno, tú usaste mis palabras, me voy a exponer. Y el Señor en su gracia me encontró. ¿Adivinan de quién es el libro? De Abuelito Dallas. Hoy les traje hasta una foto. Y ahí Dallas Willard exponía que a veces nos acercamos al evangelio como que tiene mucho que decir para mi vida después de la muerte, casi como si fuese un sello que cuando entres al asunto de la eternidad, miran si lo tienes o si no lo tienes, y si lo tienes dice, dale, tú puedes pasar, y si no, tú no. ¿Verdad? Y él expone eso como una de las maneras de entender el evangelio. O expone también otro evangelio que era un asunto de trabajo social, de vamos a resolver nosotros mismos por nuestras fuerzas. Y él expone con esta cita otro evangelio. Dice, en los evangelios, en cambio, el evangelio que Jesús predicó es la buena noticia de la presencia y la disponibilidad de la vida en el reino, ahora y para siempre, mediante la confianza en Jesús, el ungido. La disponibilidad del reino, aquí, ahora y para siempre. Una vida que empezamos a gustar aquí y que tenemos estas deliciosas anticipos, pero que experimentaremos plenamente por la eternidad. Y yo me di cuenta que mi problema no era tanto un problema de práctica, era un problema de entender. Y es que no podemos vivir vidas integrales de fe si nuestra doctrina no responde a la verdad bíblica. No hay manera. Nosotros podemos tener una idea, pero si esa idea no se ajusta a lo que Dios ha revelado en su palabra, nada tiene que ver. Jesús, cuando vemos el evangelio que predicó de Jesús, él dice, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. Y Dallas Willard expone en ese libro que no es tanto solamente lo que pasará, sino es la disponibilidad del reinado de Dios aquí y ahora en la presencia de Jesús. Lo interesante es que al exponerme a este evangelio del reino, pude ver que esto no es algo nuevo. De hecho, Jesús nos dice en Lucas 21 que todas las escrituras apuntan a Él, que Él es el cumplimiento de todo lo que ha estado desarrollando esta gran historia bíblica. Y entender el evangelio del reino me permitió mirar las escrituras desde ese lente y darme cuenta de que lo que descubrí con Dallas Willard no es nuevo. Es la esperanza y es el anhelo que las escrituras han estado contando desde Génesis hasta el Apocalipsis. La disponibilidad del reino de los cielos es de los temas centrales de las escrituras. Y para vivirlo, tenemos que entenderlo. Entonces, hoy yo me boté, hoy ya les traje fotos. Pero es porque sé que los voy a llevar por un camino un poquito árido. Y es que me gustaría exponerles cómo desde Génesis este asunto del reino lo podemos ver. Próximo. Miren los circulitos. La Biblia, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y para una persona de esa época, lo que está diciendo es, mira, Dios creó lo que está arriba y lo que está abajo. Es decir, todo. Nada se le escapó. Los cielos y la tierra de alguna manera encierran cómo la Biblia ve lo que es esta creación que Dios hizo. Los cielos como el lugar donde Dios está reinando y la tierra donde estamos nosotros. Y de hecho, cuando leemos ese relato 1 de Génesis con oídos de audiencia original, y tratamos de entender un poco, nos daremos cuenta que el ritmo del relato de la creación se asemeja a una
creación de un templo. 7 días. En el Near Eastern, los templos se construían en ceremonias de 7 días. Y Génesis está diciendo algo sobre el mundo. Está diciendo que este Dios que lo creó todo, los cielos y la tierra, no los creó como algo separado, próximo slide, sino que los creó unidos. La creación completa como el espacio donde Dios habita con su creación. Y el pasaje de Génesis 2:2 lo hemos usado para hablar del descanso, pero esta imagen también habla del Dios que habita el templo una vez fue inaugurado. Cielo y tierra unidos. Dios y humanidad en íntima relación. Ese es el retrato de lo que Dios tenía pensado cuando nos creó. Pero sabemos que la historia no se queda ahí. El Señor Dios lo echó del huerto del Edén, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén. Lo trágico de la caída es que separó lo que Dios diseñó para estar unidos. Cielo y tierra separados. Dios y humanidad en ruptura, separación. Y la gran pregunta entonces de la Biblia es, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta reconciliación de lo que el pecado separó? ¿Cómo vamos a ver unido nuevamente cielo y tierra? Y todo el mundo que está leyendo la Biblia está ahí como con expectativa, ¿cómo será? Y vemos destellos de pequeños lugares donde el cielo y la tierra se unen. En la Biblia, el tabernáculo. Vamos al próximo. Esto es un overview. Esto es un overview, ya estamos en Éxodo. El tabernáculo como espacio de unión entre cielo y tierra. Porque este Dios que ama a su creación no se conforma con tenerla lejos, sino que constantemente camina hacia la reconciliación del cielo y de la tierra. Primero de manera parcial en el tabernáculo. Y eso era como aquí es que cielo y tierra están unidos. Y luego entonces se amplía un poquito más y entra en escena el templo. Y Dios y tierra se encontraban en estos espacios, pero nos hacía falta algo más, porque la reconciliación que Dios tenía en mente era completa. Y por eso cuando yo leo el Evangelio de Juan, es radical lo que él nos está diciendo. Juan, en el principio era el verbo. Y ya, ustedes las sinfonías, cuando quieren identificar temas usuales, usan las mismas melodías. Y la Biblia hace lo mismo. Si quiere que tú te acuerdas de algo, te va a repetir ciertas palabras y tú vas a decir, oye, esto me suena a Génesis. Y Juan lo hizo con toda la intención. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y era Dios. Y en el versículo 14 Juan dice, y ese verbo fue hecho carne, y la palabra que nosotros traducimos y habitó entre nosotros, realmente es como un verbo de la palabra tabernáculo. Tabernáculo sobre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Dios, Jesús ahora, Dios encarnado, Dios con nosotros, es el lugar donde se encuentran cielo y tierra. Es el lugar donde lo que anhelamos ver ocurre de una manera completamente inesperada en Dios hecho carne. Y este Jesús no solo viene, sino que proclama un evangelio que deja a todos boquiabiertos. Arrepiéntanse, pues el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, pues aquello que el pecado separó y que estaba distante, ahora se ha cortado la brecha en mí. Cambien su manera de pensar, porque yo entré en escena. El reino que se acercó.
El reino que no se conformó en estar lejos, que no dijo, bueno, ni modo, yo se los di en Génesis y no lo quisieron, sino que incansablemente nos muestra su gracia inmerecida con su presencia. Cuando Jesús hablaba con los discípulos, decía, mira, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por allí. Y eso era lo que estaban buscando. ¿Dónde está el reino? Está en el tabernáculo, está en el templo. Y la audiencia judía tenía clara su historia. El templo reconstruido en Esdras y Nehemías no tenía la misma gloria que la gloria pasada. Nunca habitó la presencia de Dios ese templo. Así que estamos buscando, ¿dónde está? Y Jesús les dice, el reino de Dios ya está entre ustedes. Eso que estaba separado ha llegado en una persona. Y entonces les di de Génesis a Mateo, ¿en cuánto? Ok, próximo. El reino de Dios entonces no es simplemente algo que está allá en los cielos cuando nosotros pasemos a morar con el Señor. Es una realidad presente. Se refiere al reinado dinámico y activo de Dios. Su autoridad soberana ejercida activamente sobre la creación para llevar a cabo sus propósitos de salvación, justicia y restauración, centrado en la presencia de su Hijo Jesús. La invitación de hoy es a vivir el reino. ¿Qué es el reino? Dallas Willard lo simplifica y dice, mira, donde lo que Dios quiere que se hace, se hace. Donde la autoridad de Dios es obedecida. Donde Dios es verdaderamente rey. Donde la rebelión del mundo se pone a un lado porque seres humanos voluntariamente rinden sus coronas ante el único verdaderamente rey. Y la invitación de hoy entonces es a reconocer que el reino, y esto lo hemos hablado anteriormente, tiene una dimensión de aquí y ahora. Porque Cristo nos dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda. Efesios dice que Dios está reconciliando consigo mismo todas las cosas. Colosenses lo vuelve a repetir. Hay una realidad presente del reino de Jesús, del reinado activo de Jesús en aquellos que escogen seguir a Jesús, en aquellos que le llaman no solamente Salvador, sino también Señor. Pero sabemos que esto no es todo lo que hay, sino que anticipamos hacia su cumplimiento pleno en el regreso de nuestro Rey, donde verdaderamente todo lo torcido sea enderezado, donde toda lágrima sea enjugada, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, sino que Cristo estará en medio nuestro y no habrá necesidad de sol, porque Cristo será el todo en todos. El reino presente y el reino que anhelamos. Y nosotros hoy, la iglesia, en este entretanto, ahora sí podemos ir al de Efesios, la iglesia vive como señal del reino. Porque ¿cómo hablan las cartas de Pablo acerca de la iglesia? Como un templo santo. Como ese lugar donde cielo y tierra se unen. Como esas señales, ese adelanto de lo que será cuando toda la creación sea sometida bajo el señorío de Jesucristo completamente. Porque el fin de la historia es ese. Me encanta la imagen que usa el autor de Apocalipsis. No es cuando nosotros vayamos. No es cuando nos muramos. La imagen que Apocalipsis pone en Apocalipsis 21 es: vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía del trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Y ven el final de la historia?
Eso que el pecado pensó que había derrumbado y que había quitado toda posibilidad, nuevamente unidos, cielo y tierra juntos como Dios decidió que fuese. Esa es brevemente el arco de la narrativa bíblica enfocado en el reino. El reino no es solamente algo que anhelamos, es algo que vivimos. Porque Jesús prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Jesús nos enseñó una manera muy particular de vivir. Usted es templo santo, nosotros templo santo. ¿Cómo viviremos a la luz de todo esto? En general, y si pueden ir poniendo el próximo slide, en general, la iglesia a veces ha adoptado dos posturas con relación al mundo. Y por mucho tiempo, y aunque fue reciente en la historia de la iglesia, se ha caracterizado por una actitud bien escapista al mundo. Fíjate, vamos a separarnos, vamos a desconectarnos porque total, esto no va para ningún lado. Pero la alternativa que Jesús nos da no es escape, es una oración. Es: Padre nuestro que estás en los cielos, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. Que sea ahora, Jesús, como será en el futuro aquí. Que sea hoy como sonará mañana. Y esta oración no es una oración pasiva. No es simplemente Dios haz esto. Es una oración activa porque es una invitación a que Dios nos dé de su poder, de su gracia para ser parte de la contestación de esa oración. Y cuando yo oro, venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos, yo estoy poniendo a un lado mi reino. Yo estoy diciendo, la agenda de Gabriela la podemos poner aparte. Y vamos, mi carne de vez en cuando piensa que la agenda de Gabriela está mejor redactada. Pero es una oración intencional de decir: no, Señor, yo me someto a tu reinado y a tu soberanía aquí y ahora. Yo vivo hoy como que tú eres mi Señor y por tu gracia permíteme vivir hoy un adelanto de lo que será mañana. ¿Por qué el evangelio del reino fue tan relevante para mí en mi crisis? Porque me permitió ver la disponibilidad de la buena noticia para mi día a día. De momento es una invitación a ser una iglesia que vive hoy al ritmo del mañana. A que todo lo que yo hago, lo hago como representante del Señor, como decía Pablo a los Colosenses. Y aquí está la imagen de una embajada que aunque está en un lugar que no es su jurisdicción, opera bajo las reglas de su gobierno. Opera bajo el cuidado y la provisión de su gobierno. Nosotros como representantes del reino, como personas que buscan vivir el reino y aquí ahora, no operamos con las reglas de este mundo. No bailamos al ritmo de este mundo que muchas veces se caracteriza por afán y ansiedad. Bailamos al ritmo de la verdad del Señor. Vivimos bajo la provisión y el cuidado del Rey. Y esto lo cambia todo. Todo lo que hago o digo, no lo hago según lo que yo no tengo o lo que no sé. Lo hago según la abundancia del Dios que en Jesús está por mí. Todo lo que hago o digo, no lo hago desde mi egoísmo, sino desde la generosidad del Dios que en Jesús está por mí. Todo lo que hago, digo, entonces no lo hago por mis fuerzas, sino en el poder del Dios Todopoderoso que en Jesús está por mí. De tal forma que mis relaciones, mi trabajo, mis responsabilidades, toda mi vida se convierte en una oportunidad de vivir en y para Jesús. El reino aquí
y ahora. Una vida que marcha hoy al ritmo del mañana. Y me encanta lo práctico que es Pablo en Romanos cuando dice: el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Una vida que no está en mis fuerzas, en mis capacidades, en lo que yo sé, sino que descanse en la provisión que el Rey me ha dejado, que es nada más y nada menos que su propio Espíritu. Vivir el reino aquí ahora es una vida que se mueve en completa dependencia del Espíritu. Una vida entera que proclama y encarna que Dios es Rey hoy. Yo sé quién dice en las noticias que está gobernando. Yo sé quiénes dicen en las redes que está gobernando, pero yo sé que mi Dios está sobre todo. Yo sé que hoy yo puedo vivir en función de la verdad del Evangelio porque Dios es Rey. Y vivimos entonces una vida de bondad, paz y alegría. Y eso ya contrasta. Porque los movimientos de este mundo nos llevan a la incertidumbre, al dolor, al miedo. Y vamos, no es que nosotros no lo sentimos. Pero lo que nos responde a nuestro miedo, lo que responde a nuestra ansiedad, es la verdad del Dios de paz que está hoy activamente reinando. Lo que responde a mi miedo no es lo que yo pueda hacer, es el Dios que está a nuestro favor. Entonces somos gente del reino, gente que responde al dolor, a la crisis y al miedo de manera diferente. Que en lugar de afanarse vuelve a mirar a su Rey. Una vida que se ancla en la esperanza que todo esto es temporero, pero que Dios finalmente reunirá cielo y tierra de manera perfecta. La vida en el reino aquí y ahora, no por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad, sino por el Dios que se hizo carne. El que Dios que dio su vida para quitarle el poder a la muerte y al pecado y para darnos acceso al Padre. Verdaderamente cielo y tierra reconciliados. Así que el reino no es solo algo que esperamos, es una realidad que aprendemos a habitar hoy. Arrepiéntanse. Y no es simplemente ten miedo por lo que hiciste mal. No. Reconsidera toda tu manera de pensar y operar, considerando que el reino en Jesús se ha acercado, considerando que Él ha abierto la puerta y aunque es angosta te invita a pasar, considerando que Él te invita a confiar tu salvación en Él y descansar toda su vida en sus manos de tal forma que el Rey sea tu Señor. Tengo unas preguntas para ustedes. Porque como el reino no es solo algo que aprendemos, que esperamos, sino algo que aprendemos, les voy a dejar estas preguntas para que piensen, para que pensemos en qué espacios de nuestra vida ya se está manifestando el reino. ¿Dónde vemos eso de que la voluntad de Dios se está haciendo en la tierra como en el cielo? Nótalo, celébralo. ¿En qué área de tu vida todavía vives como si el reino fuese algo lejano? Como si Jesús no fuera Señor de ese espacio. Y luego en oración, ¿qué acto concreto puedes hacer esta semana para vivir hoy al ritmo del mañana? Arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. Estas son verdaderamente buenas noticias que nos invitan a vivir hoy en Jesús al ritmo del mañana. Que venga tu reino,
Que se haga tu voluntad, Señor, aquí en Mayagüez como en el cielo.